Señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Onda 35 UDD, una historia que nos une, ya lo saben, ya llevamos muchos capítulos de estas historias recorridas acá en la Facultad de Comunicaciones celebrando estos 35 años. Y como lo hemos dicho en otros capítulos, no solamente periodismo se basa la Facultad de Comunicaciones. Tenemos publicidad y también tenemos a cine, que sin lugar a dudas, cine siempre nos trae tantos buenos recuerdos y tantas anécdotas como lo que vamos a pasar a revisar a continuación. Por eso, hoy nos acompañan dos exalumnas que vamos a hablar respecto a los largometrajes. Porque si bien es cierto, yo se los contaba fuera de cámara, unos periodistas no conocen todo el desarrollo, todo el proceso, todo lo que se tiene que vivir antes de realizar un largometraje y también lo importante que es para la carrera, para la facultad, esos largometrajes, porque sin lugar a dudas, ya lo hemos conversado, han traído muchos regalos y ciertos premios a lo largo de la trayectoria de la carrera de cine. Para eso nos acompaña Laura Donoso, exalumna y directora de Sariri. Laura, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá en la conversación. Y también estamos junto a Sara Monardes, alumna también, exalumna de la facultad, directora de Tierra Niñas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sara, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, comencemos ya de lleno a hablar de respecto a lo que nos convoca, los largometrajes. Para la gente que quizás es la primera vez que está escuchando, Sara, ¿cómo parten los largometrajes? ¿Qué significa un largometraje y cuáles son las características de un largometraje? ¿Como de la universidad o en general? En general. Una película que tiene que durar más o menos 70 minutos de ahí para arriba. Ajá. Y el proceso dentro de la universidad es que es nuestro examen de título. ¿Ya? Entonces llegamos al cuarto año de la carrera y todos los alumnos tienen que hacer un pitch de idea, presentar su idea para el largometraje. Y ahí los profesores junto a la universidad ven como cuál es la más factible como a nivel de producción o la que más les gusta, no sé, hay una mezcla de esas dos cosas. Y eligen esa idea, entonces esa persona es la que dirige y el resto de los alumnos se postulan a los otros cargos que se necesitan para hacer una película. Laura, sin lugar a duda, una película no solamente el director, el coproductor, traen hartos personajes, ¿cierto? Para poder desarrollarla. ¿Cuántas personas pueden estar detrás de un largometraje aproximadamente? Bueno, acá en el ámbito académico, por lo general, se divide la generación en dos grandes grupos que se hacen dos películas. En mi caso, éramos 17, 18 alumnos por película. Sin embargo, eso a nivel profesional e industria es muy distinto, es mucha más gente. Así, 17 personas en verdad es muy poquito. Un 1% lo que puede ser, ¿o no? Claro, es bien poco, pero sin duda, como cada uno tiene un rol, un cargo muy específico, logramos llevar a cabo todas las áreas que se necesitan al final para hacer un largometraje que, bueno, si uno lo pone a describir, son infinitas cosas que hay que hacer. ¿Cómo fue tu largometraje acá para salir ya de la carrera? ¿Cómo fue esa experiencia? Wow, fue sin duda un desafío muy grande porque nosotros decidimos hacer una película que se grabó en el norte de Chile, en el desierto, y bueno, grabamos en un pueblo que queda como a 2 horas de La Serena, el pueblo de Condoriaco, y estuvimos un mes grabando, entonces nos tuvimos que ir a vivir para allá. Acá en el pueblo no hay señal, no hay electricidad tampoco, ni mucho acceso al agua, entonces también fue un rodaje que se pauteó un poco en la producción del vivir el día a día y así poder como contar la historia, poder grabar, pero también llevar a cabo la producción con los 17 compañeros, más el elenco, los actores, entonces sí fue como un gran desafío porque tuvimos que no solo hacer funcionar como un rodaje, sino también una vida allá, pero fue increíble, fue buenísimo porque nos enseñó, bueno, muchas cosas. ¿En tu caso? ¿Cómo fue tu largometraje? También nos fuimos fuera de Santiago, no tan extremos como la Laura, pero nos fuimos a Ventana, que es en Puchuncaví, como al lado de Quintero. Bueno, ahí hubo una controversia hace algunos años por todo el tema de contaminación. Sí, bueno, de eso se trata un poco la película también. Y nada, fue como que siento que se le agregó como el doble de dificultad a la película porque estábamos todos fuera de nuestra casa, alojábamos
juntos, que hace que igual es como que se tensen más las relaciones. Estábamos en Ventana, que, o sea, yo amo Ventanas, le tengo mucho cariño, pero igual es un pueblo súper chico, entonces como que no había mucho más que hacer que estar grabando o trabajando todo el día y hacía que también fuera todo mucho más intenso, como que no era como ya terminamos de grabar, cada uno se va a su casa a descansar y listo, no, terminamos de grabar y ahora tengamos reunión y vamos a estar hasta tarde en la noche trabajando todavía. ¿También un mes fuera o no? Sí. También. Oye, y entremos de lleno al largometraje. Tierras Niñas, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco la premisa, en qué consiste y también en algún momento se va a poder ver en alguna parte. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Sí, bueno, primero la peli se trata de Luz, una niña de 13 años que vive en Ventana y está entrando como a la etapa de su adolescencia y pubertad. Y la peli es como conflictos súper chicos, pero es más o menos como ella vive su vida y estos cambios en contraste al lugar como contaminado y que impide que la vida crezca. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? ¿Cómo fue también el proceso y si en algún momento va a estar en pantalla, en el cine? Sí, no, todavía estamos en un proceso que se llama WIP, que es Work in Progress, que significa que estamos participando de festivales que los premios son como cosas para terminarlas. Ajá. Entonces nosotros presentamos un corte de la película que se entiende que todavía no está listo y nos podemos como postular a ganar premios como de postproducción de sonido o de corrección de color, por ejemplo. Así que a mí todavía me queda un poco ahí, como que tenemos estimado que para diciembre va a estar lista la película completamente y después el próximo año ya tratar de estrenarla en algún festival o algo así. Así que todavía no se puede ver. Todavía está en pañales, ¿no? Pero, sí. Pero ¿cómo ha sido también esa experiencia? ¿Cómo la has visto tú? ¿Cómo la has vivido? Como exalumna también y también tú fuiste parte fundamental de este largometraje. ¿Cuál fue tu cargo también? Yo fui la directora y co-guionista con una compañera que se llama Catalina Águila, que fue la productora ejecutiva. Y nada, en verdad como muy agradecida del proceso porque igual durante la carrera como que experimentamos harto en distintos cargos, pero como que dirigir la película me hizo pasar un poco por todo. Así que aprendí demasiado y estos procesos ahora como de post, que son mucho más largos también, no sé, me han enseñado mucho, ha sido muy largo y como que con la Laura estábamos hablando ahora que se siente como que nunca se va a terminar. Un proceso que nunca va a terminar. Sí, sí. Pero nada, es muy bacán y me ha tocado viajar con la peli, conocer mucha gente, como hartas experiencias nuevas, así que ha sido muy bacán. Oye, ¿y Sariri? Sariri, bueno, nosotros la grabamos el 2022. Perfecto. Y... En plena pandemia, ¿o no? Ya claro, saliendo un estábamos poquito. saliendo, sí. Empezamos la preproducción de la película cuando estaba liberándose la pandemia. Entonces, ajá, claro, teníamos que hacernos mucho, cada vez que íbamos al pueblo a visitar, hacernos muchos test de COVID, porque obviamente no podíamos PCR, llegar, ¿no? Sí, los PCR, no podíamos llegar a contaminar el pueblo, ahí viven unas 15 personas, entonces obviamente es mucho riesgo. Y claro, grabamos el 2022 y en marzo del 2024 tuvimos nuestro estreno en festivales. Y estuvimos todo el año pasado haciendo una ruta de festivales. Estuvimos en Francia, en Miami, en Brasil, en España. Bueno, en Chile también pasamos por Sanfic, acá el festival en Santiago. Y ahora se viene la etapa de distribución comercial, que es en salas de cine, abierto ahí para todo público. Y estuvimos ahora entre marzo y abril un mes en Francia presentando en salas de cine en diferentes ciudades, así una especie de tour de la película. Y ahora en Chile se viene en octubre, así que ahí están todos muy invitados a ver la película en octubre en salas de cine. Eso, oye, ¿y de qué trata, Sariri? ¿Qué conlleva? ¿Cuál es la trama? Sí, bueno, Sariri se trata sobre dos hermanas adolescentes que viven en un pueblo minero perdido en el norte, en el desierto, y este pueblo se rige bajo tradiciones y reglas machistas, y una de estas, por ejemplo, es que cuando a las mujeres les llega la menstruación se tienen que ir al desierto, porque se dice que la menstruación es tóxica y es de mala suerte para la mina. Entonces Sariri, que es una de las protagonistas, le llega la menstruación, tiene que abandonar el pueblo. Y Dina, su hermana grande, se ve también muy conflictuada por tener que vivir en estas tradiciones muy machistas que a ella no le hacen sentido. Entonces juntas tienen el deseo de conocer lo que hay afuera, esta ciudad que ellas ni conocen pero sí se imaginan. Entonces es un poco sobre estas hermanas tratando de cambiar un poco el rumbo de sus vidas, aunque sean muy pequeñas y no conozcan más que el desierto. Entonces es un poco de eso. Qué entretenido, qué entretenido. ¿Cómo nace la idea de crear una historia? Porque se le pregunta
voy a decir de manera un poco graciosa, a ChatGPT, así que le dijeron una película. ¿De dónde viene la premisa o cómo comienza ese proceso? No, partió porque, bueno, en la universidad todos los alumnos tenemos que entregar una idea, como decía la Sara. Se parte de una idea muy básica y a lo largo de como un proceso, por así decirlo, de elección, no sé, de las 40 primeras ideas se clasifican 20. Y ahí uno va como ahondando más en esta historia. Obviamente, me imagino que a ti también te pasó, que la primera versión de la película, la primera idea es muy distinta a cómo termina. Pero yo me acuerdo que la noche antes de tener que presentar, por Zoom, obviamente, porque estamos en pandemia, yo vivo con mis 2 hermanas y estábamos como conversando, yo no sabía qué hacer, no se me ocurría ninguna idea, entonces estaba como un poco estresada con el tema. Y empezamos a ver un libro que tiene mi hermana sobre un ilustrador español, que él retrata diferentes periferias, por así decirlo, sociales o a lo largo del mundo. Y en una parte él habla sobre las mujeres Kadugoya. Estas son mujeres que pertenecen a la casta más baja en la India y que hasta el día de hoy, cuando ellas tienen la menstruación, tienen que abandonar sus casas porque se dice que es de mala suerte o es tóxico. Entonces, en cuanto empecé a leer esto, empecé a investigar más y ahí me planteé un poco esta hipótesis, como ¿qué pasaría si esto pasara en Chile? Y si pasara en el desierto, donde no hay dónde esconderse, donde no hay refugio. Y ahí es como empecé a crear esta historia de una niña que le llega por primera vez la menstruación, que tiene que abandonar su pueblo. Y bueno, ahí empezó. ¿Tú conocías Condoriaco de antes? No, no. Condoriaco, bueno, como estábamos en pandemia y teníamos que empezar a escribir el guión, encerrada en mi departamento, como que me faltaba un poco de inspiración, necesitaba por lo menos imaginarme el lugar donde pasaba la historia. Y la herramienta un poco que usé en esa época para como poder viajar fue Google Maps, como Google Satélite. Y ahí estuve varios días recorriendo el norte de Chile, viendo sobre todo más hacia la cordillera, hasta que ahí me apareció muy chiquitito cerca de La Serena, Condoriaco. Empecé a hacer zoom, empecé a buscar fotos, la historia del pueblo y fue como, sí, es lo que tengo full en mi cabeza, así que en cuanto la pandemia se abra un poco, tengo que ir. Me puse en contacto con algunos de los vecinos del pueblo, que ahí encontré sus números por internet, y ahí en agosto de ese año pude ir. Y sí, ahí llegué y fue como ya, ahora sí que sí. Ahora sí. Es difícil llegar, no hay electricidad, no hay muchas cosas, pero esto es acá. Yo creo que igual es sumamente importante eso, porque llevar a un lugar, porque claro, tú lo mencionabas, Ventanas tiene quizá un poco más de accesibilidad en cuanto a cerca de Concón, ¿cierto? De lugares más ciudad, entre comillas. Irse a Dora de La Serena, que no tenéis electricidad, no tenéis poca agua, sin señal, es duro. O sea, me imagino que el proceso también, lo que ustedes conversan, el equipo debe apañar en todo. Sí. Como que es un compromiso de parte de todos del equipo y es un trabajo también muy colaborativo para que todo funcione bien y tratemos de que la película, que es lo que estamos haciendo, se lleve a cabo. Al final es un poco eso el fin, y si estamos todos con la cabeza como en el mismo objetivo, creo que se hace más fácil llegar a lograrlo con las condiciones en las que estábamos también. En tu caso, Sara, ¿cómo ves el terminar un proceso, el terminar esto, lo que le decías también a Laura, que no termina nunca, pero cómo ha sido también las herramientas que te ha entregado la universidad y ser parte, ¿no? La directora, la cabecilla de un proyecto tan importante y tan grande? Igual siento que no he terminado, como que lo veo muy lejano todavía, no he entrado como en esa posición todavía. Te juro que llega. Llega, en algún momento llega. Sí. No, pero ha sido muy bacán, como que más que nada yo durante mi carrera había dirigido solo una vez y no era como el cargo que más me interesaba tampoco, siempre fui directora de arte. Ya. Entonces cuando me tocó dirigir la película, como que al principio me asusté demasiado. Estaba muy nerviosa, entonces como que ahora ya mirando para atrás ha sido como un camino como muy largo y muy lindo, en donde como que también con lo que más me llevo es como no sé, como una cuestión de empoderamiento, de autoestima, como que me he demostrado a mí misma como sí, podía hacerlo, y ahora la peli como que igual la está oyendo bien y la gente como que me da buen feedback, entonces como ya, qué bacán que lo logré. Se pudo, sí se pudo. Sí se pudo. Oye, y para el futuro, yo sé que el futuro quizás lo veo un poco incierto aún, pero partamos con Sariri, que ya lleva, además de lo que viene en cines chilenos, ¿cierto?, en el segundo semestre, que también se viene alguna otra propuesta en festivales, otra producción, ¿qué se viene ahí en tu mente? Bueno, para mí un poco creo que ahora estoy en la etapa de
nunca se cierra el ciclo con una película, siempre te acompaña, pero siento que ya estoy empezando a cerrar un poco más este lado, sobre todo con Sariri, así que yo pensaba que no iba a pasar nunca. Sí, igual siempre hay cositas que seguir haciendo, ahora se viene el estreno acá en Chile, entonces obviamente una gran etapa, pero ya a nivel personal quiero empezar como a aprender de nuevo, como entrar de nuevo a algo que me siga enseñando harto. Eso significa empezar a meterle full al mundo laboral, que bueno, en el mundo del cine, del audiovisual es bien difícil. Entonces estoy como con esos nervios, pero también con esas ganas de descubrir un poco qué hay afuera de lo que es este proceso universitario. Y obviamente en paralelo estoy ya empezando a escribir una nueva cosita. Igual no prometo nada, ni tiempo cercano ni nada, pero sí la mente está siempre como buscando. Claro. Entonces es importante no dejar eso de lado, porque es un proceso que nosotros hemos estado acostumbrados que lo hacemos porque en la universidad hay entregas, claro. Pero cuando uno sale nadie te pide nada, pero si no lo haces te empezás a quedar un poco atrás como con la creatividad, siento. Entonces ahora estoy como enfocándome en yo misma establecerme como entregas a mí misma, por así decirlo, para no dejar de lado este lado más creativo, pero sí por el otro lado ya estoy empezando a buscar nuevas opciones, ver qué me interesa, qué va a seguir aprendiendo y ver qué es a lo que me quiero como ya dedicar, en verdad. ¿En tu caso, Sara? Bueno, como te decía antes, fue como muy bacán de la película poder aprender un poco de todo. Y por eso mismo a mí lo que más me gustó fue el montaje, que es un poco la etapa en donde estoy ahora, más de postproducción. Estoy haciendo ahora mi práctica en eso, de hecho. Así que yo creo que seguir explorando un poco ese camino, y con la película en verdad todavía no te puedo decir mucho qué es lo que le espera, porque todavía está en pañales. Todavía está en pañales, así que ojalá poder estrenar en festivales bacanes como la Laura. Y si no, sí se puede. Como que ya que mi familia y mis amigos la vean, que me llevan retando demasiado tiempo de que todavía no se la he mostrado, así que eso ya sería un logro. Después la vamos a poder ver en plataformas, claro, en plataformas digitales. Ahí sí. Y acá estuvimos en este podcast. Oye, agradecerles, chicas, por haber estado con nosotros para conversar respecto a sus vidas, los largometrajes que yo insisto, muchas veces los dejamos de lado, no conocemos el trasfondo de esto, y es muy interesante poder conversar también de cómo llega la inspiración, cómo llegan esos momentos, el trabajo que tiene que haber detrás, que sin lugar a dudas, dos mujeres empoderadas con respecto a sus grupos, pese a que, como decías tú, tiene que haber una entrega, es sumamente vital y poder conocer el back office. Así que gracias, de verdad. Muchas gracias. Se pasaron. Y ustedes ya lo saben, hemos terminado este nuevo capítulo de Onda 35 UDD, una historia que nos une. Recuerden, siempre compártanlo, envíenselo a sus amigos, porque ahí estamos listos y dispuestos para que ustedes también sean partícipes de esta historia. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego.